Cuando dejas de buscar, tu alma responde. Y es exactamente por eso que no te detienes. No dejas de buscar porque quieras respuestas. Buscas porque temes recordar quién eres cuando el ego se calla. Toda búsqueda espiritual continua es una forma sofisticada de huida. Mientras buscas, el alma espera en silencio. Cuando dejas de buscar, no surge una respuesta. El buscador muere y lo que siempre supo permanece. Tú lo llamas búsqueda espiritual, pero es pánico a quedarte sin identidad. Lees, comparas, acumulas nombres y símbolos porque no soportas el vacío entre un pensamiento y otro. Ese vacío amenaza al personaje que llamas yo. En el hermetismo atribuido a Thoth, la enseñanza es directa. El conocimiento que salva no es el que se acumula afuera, es el que despierta cuando la mente deja de moverse. El Corpus Hermeticum describe esto como gnosis, reconocimiento interior de lo que siempre estuvo vivo en ti. Buscar sin parar es mantener la mente en ruido para no oír la memoria del alma. La ley del desapego no es soltar cosas, es cesar la dependencia de la mente por respuestas. El ego odia eso porque vive de preguntas infinitas. Cuando silencias la búsqueda, el intelecto pierde el trono y el nous, la inteligencia interior, asume. Esto no enseña nada nuevo. Quita el obstáculo. Tu incomodidad ahora es prueba. Escucha esto con el alma. Escribe en los comentarios. Cuando me detengo, recuerdo. Si deseas profundizar, revisa los beneficios y hazte miembro. Crees que quieres la verdad, pero solo aceptas una que no desmonte tu historia personal. Esa es la estafa. Thoth no prometió comodidad, señaló precisión. En el hermetismo, el olvido es la caída y el recuerdo es la salvación. Gnosis no es aprender, es recordar quien observa el pensamiento sin confundirse con él. El ego intenta salvarse buscando, porque buscar pospone el encuentro. Detenerse revela. Y cuando revela, no hay vuelta al personaje. Por eso tu mente resiste cada frase. Tu ego resistirá esta frase. No existe respuesta fuera de la identidad del alma. La misión no está en el futuro, está en retirar el ruido ahora. Nada fue coincidencia. Si este video llegó hasta ti, es porque la búsqueda ya falló y el silencio comenzó a llamar. Cuando te detienes, el alma responde sin palabras, y la pregunta que queda no es ¿qué debo saber?, sino ¿quién sigues fingiendo ser cuando ya sabes? ¿Dónde exactamente sigues insistiendo en buscar para no recordar? Cuando buscas, te mueves hacia afuera. Cuando te mueves hacia afuera, abandonas el centro. Este es el truco más antiguo del ego. Te empuja a libros, sistemas, símbolos, nombres, rituales, porque sabe que mientras corres detrás, no te quedas quieto el tiempo suficiente para recordar. En el hermetismo, esto es simple. El alma conoce, la mente compara. La comparación crea tiempo. El tiempo crea aplazamiento. El aplazamiento crea olvido. No estás confundido, estás distraído. Y la distracción es el arma favorita del ego para impedir el recuerdo de la identidad del alma. Crees que estás evolucionando porque sientes estímulo mental, pero estímulo no es gnosis. Estímulo es azúcar para el ego. El Corpus Hermeticum es claro, al señalar que el nous, la inteligencia interior, no grita, se revela cuando la agitación cesa. Buscar es agitación, detenerse es apertura. Tu incomodidad ahora no es un error, es señal de cercanía. El ego empieza a perder terreno cuando ya no tiene tareas espirituales que ejecutar, se siente inútil y eso lo aterra. El error central que cargas es creer que la respuesta vendrá como información nueva. No vendrá. Lo que llega es reconocimiento. Reconocer duele porque desmonta la narrativa personal. Tú no eres el buscador, tú eres aquello que observa al buscador. Esa inversión es el golpe. El ego intenta escapar diciendo, aún no estoy listo. Mentira. Listo no es un estado futuro. Listo es cuando dejas de huir del silencio ahora.
En el hermetismo, el olvido se describe como embriaguez del alma. Estás ebrio de pensamiento. Cada pregunta nueva es un trago más. La sobriedad comienza cuando rechazas la siguiente pregunta. Esto no es pasividad, es precisión. El alma no necesita ser guiada, necesita espacio, y el espacio solo aparece cuando termina la búsqueda compulsiva. El ego odia el espacio porque el espacio no lo reconoce. Lo llamas curiosidad espiritual, pero es dependencia. Dependencia de explicación, de validación, de confirmación externa. La ley del desapego corta eso de raíz. Desapego no es abandonar el mundo, es abandonar la necesidad de sentido fabricado. Cuando dejas de buscar, algo se reorganiza sin esfuerzo. No es emoción, es alineación. Es como si la memoria del alma volviera a ocupar el cuerpo. El gnosticismo señala el mismo eje. La ignorancia no es falta de datos, es olvido de sí. El demiurgo interior es esa mente que gobierna por ruido, crea preguntas para mantener el trono. Cada ¿por qué? Es un ladrillo más en la prisión. Dejar de buscar es retirar el poder al carcelero. Por eso sientes miedo. El miedo es la voz del sistema interno perdiendo control. Quieres una técnica. No la hay. Las técnicas alimentan al ego porque le dan una función. El hermetismo más profundo elimina funciones. Revela. Revelar es simple y brutal. Permanece inmóvil por dentro. Observa sin cazar respuestas. El alma responde no con frases, sino con certeza silenciosa. Esa certeza no puede discutirse. Por eso el ego intenta interrumpir con pensamiento. Fuiste entrenado para confundir movimiento con progreso. Aquí eso se invierte. Progreso es cesación. Avance es detención. Recordar es quitar capas, no añadir. El conocimiento hermético no crece, se desvela. Cada capa retirada expone la identidad que siempre estuvo ahí. Y cada capa retirada debilita al personaje que defendiste toda la vida. Sientes una presión en el pecho al leer esto, porque el ego percibe el cerco. Quiere argumentar, concordar, discordar, analizar. Todo eso es huida. Escucha esto con el alma. Nada necesita ser entendido ahora. El entendimiento viene después, como consecuencia. Primero viene el recuerdo, y el recuerdo no pide permiso al ego. En el Corpus Hermeticum, la salvación se describe como retorno. Retornar no exige camino, exige cesar la salida. Nunca estuviste lejos, solo te moviste demasiado. Cada búsqueda es un paso hacia afuera, cada pausa es un retorno inmediato. El ego odia la idea del retorno instantáneo porque pierde el mérito, el esfuerzo, la historia. Te enorgulleces de tu búsqueda porque sostiene tu identidad espiritual. Sin búsqueda, ¿quién eres? Esa pregunta asusta. Y precisamente por eso es la llave. Cuando no puedes responder, el alma empieza a hablar. No con palabras, con presencia, con claridad sin discurso. Eso no puede venderse ni explicarse. La ley del desapego, en el sentido hermético, es retirar el apego al propio proceso espiritual. Sí, incluso eso es apego. El ego se esconde detrás de prácticas, conceptos y mapas. Cuando todo eso cae, queda lo que siempre fue. La identidad del alma no mejora, se revela cuando cae lo falso. Quieres señales, números, confirmaciones. El alma no trabaja así. Trabaja por reconocimiento directo, sientes y sabes. Y ese saber no necesita ser defendido. El ego vive defendiéndose, el alma no. Donde no hay defensa, hay verdad. Por eso el silencio interno es tan amenazante para la mente. No existe un paso más. Existe un fin, el fin de la búsqueda. ¿Y eso no ocurre mañana? Ocurre en el instante en que percibes que buscar se volvió huida. Ese instante es ahora. Siempre lo fue. El resto es aplazamiento elegante. Tu ego prefiere aplazar, porque aplazar mantiene la identidad activa. No estás leyendo esto por azar. Esto no es una promesa mística, es coherencia hermética. Cuando la búsqueda se agota, el recuerdo emerge. Cuando el recuerdo emerge, la misión se alinea sola.
Misión no es tarea externa, es estado de ser, y el estado solo cambia cuando termina la agitación. Observa cómo tu cuerpo reacciona a estas frases. El cuerpo reconoce antes que la mente. La tensión es resistencia del ego. La quietud que aparece por segundos es el alma retomando espacio. Es breve, porque aún intentas entender. Deja de entender. Quédate. Ese es el punto. No necesitas estar de acuerdo con nada. Estar de acuerdo aún es actividad del ego. Solo mira. El hermetismo no pide creencia. Pide lucidez. La lucidez nace cuando cae el ruido, y el ruido cae cuando termina la búsqueda. Simple, cruel, inevitable. Cada vez que piensas, esto es profundo, el ego intenta convertir la revelación en objeto. No lo hagas, no captures, no nombres. Permite que pase por ti sin apropiación. El alma no quiere posesión, quiere reconocimiento. El reconocimiento sucede en el vacío. No perderás nada al dejar de buscar. Solo pierdes la narrativa, y eso es lo que asusta. Pero lo que queda es real. El hermetismo llama a esto vida según el nous, vida alineada, sin esfuerzo, sin casa, solo presencia que sabe quién es. Nada de lo que buscas está escondido, está cubierto, y lo que cubre es el movimiento constante de la mente. Cuando te detienes, el velo cae solo. No hay ritual, no hay contraseña. Hay coraje para quedarse sin respuestas por algunos instantes. Y ahora, la pregunta que no quiere callar, y que el ego intenta evitar a toda costa. Si realmente dejaras de buscar hoy, ¿quién serías cuando ya no hubiera ninguna pregunta para sostener tu identidad? Cuando dejas de buscar, el ego entra en colapso silencioso. No grita, intenta negociar. Dice que aún falta algo, que todavía no es el momento, que necesitas una confirmación más. Eso es miedo puro. El hermetismo no negocia con el miedo. Revela que el miedo nace cuando la identidad falsa percibe que ya no será sostenida. El alma no teme al silencio. Quien teme es el personaje que vive del movimiento. Detenerse es retirar el escenario. Sin escenario, el actor desaparece. Fuiste entrenado para confundir pregunta con profundidad. No lo es. La pregunta constante es una huida elegante. La profundidad real comienza cuando la pregunta muere. En el gnosticismo, esto es salir de la ignorancia activa, aquella que se mueve sin parar para no ver. Cuando te detienes, la ignorancia no encuentra dónde esconderse. La verdad no aparece como una frase, aparece como alineación inmediata. Eso incomoda porque no ofrece argumento. El ego intenta apropiarse incluso del silencio. Dice, estoy practicando silencio. Eso ya es ruido. El silencio real ocurre cuando dejas de practicar cualquier cosa. El alma no practica, es. El hermetismo lo señala sin adornos. La salvación es conocimiento de sí, y el conocimiento de sí no es concepto. Es reconocimiento directo, sin intermediarios. Sientes una urgencia extraña cuando no buscas. Una sensación de caída. Eso es el suelo falso desapareciendo. El ego siempre te prometió seguridad futura. El alma solo ofrece presencia ahora. La presencia no promete, sostiene. Por eso el ego intenta empujarte hacia mañana. Mañana es el escondite favorito de la mente. Cuando lees sobre leyes, sistemas y mapas, el ego se siente inteligente. La inteligencia no es gnosis. La gnosis es lucidez sin esfuerzo. El corpus hermeticum insiste en esto. El nous ilumina cuando la mente inferior se aquieta, no cuando gana un debate, no cuando acumula símbolos, cuando se calla. Confundes intensidad emocional con verdad. La emoción es reacción del ego. La verdad es estabilidad. Cuando dejas de buscar, algo se estabiliza por debajo de todo. Esa base siempre estuvo ahí. Simplemente no la sentías porque estabas demasiado ocupado corriendo detrás del sentido. El ego se alimenta de historias sobre quién fuiste y quién serás. El alma se manifiesta fuera de la línea del tiempo. Por eso detenerse es tan amenazante. Sin tiempo psicológico, el ego no puede existir. Necesita pasado para culparse y futuro para justificarse. El alma solo reconoce el ahora,
Quieres saber tu misión, pero no aceptas la condición para recordarla. La misión no se revela a una mente inquieta. Aparece cuando la identidad falsa sale del camino. El hermetismo no promete destinos glamorosos, promete coherencia interior, y eso lo cambia todo por dentro, aunque nada cambie por fuera. Cuando continúas buscando, refuerzas la idea de que estás incompleto. Esa idea es la raíz del aprisionamiento. La gnosis corta esto de raíz. Revela que la incompletud es fabricada. Lo que falta es solo retirar el ruido que cubre lo que ya es entero. El ego odia esta enseñanza porque no puede apropiarse de ella. No hay técnica para vender, no hay progreso que medir, no hay identidad que exhibir. Solo queda la presencia desnuda, y la presencia desnuda no da estatus. Por eso es rechazada por la mayoría. Sientes ganas de estar de acuerdo o en desacuerdo mientras lees. Obsérvalo. Esa reacción es el ego intentando retomar el control. No sigas. Quédate en el punto anterior a la reacción. Allí, algo comienza a responder sin palabras. Esa respuesta no pide validación externa, se basta a sí misma. El gnosticismo llama a esto el despertar del adormecido. Dormir no es falta de actividad. Dormir es exceso de identificación. Despiertas cuando dejas de confundirte con el flujo mental. Y eso sucede cuando dejas de alimentarlo con búsqueda constante. El ego cree que detenerse es rendirse. El alma sabe que detenerse es regresar. Regresar no exige camino, exige el coraje de no hacer nada por dentro. Ese coraje no es emocional, es firmeza silenciosa, y esa firmeza comienza a reorganizar tu vida sin esfuerzo consciente. No pierdes tu inteligencia al detenerte, la colocas en su lugar correcto. La mente se vuelve herramienta, no gobernante. El nous asume. Y cuando eso ocurre, las respuestas aparecen en el momento justo, sin ansiedad, sin caza, sin obsesión. El ego intenta convencerte de que esto es peligroso. ¿Peligroso para quién? Para el personaje, sí. Para el alma. Es liberación. El hermetismo nunca protegió personajes. Siempre señaló lo que es real. Y lo real no necesita protección. Cuando dejas de buscar, la sensación inicial es vacío, no huyas. El vacío es el espacio donde la memoria del alma puede emerger. Llenar el vacío es repetir el error. Permanecer es atravesar el portal. ¿Percibes cómo todo en ti quiere correr ahora? Esa carrera interna es la prueba del punto. Si no fuera verdadero, no habría resistencia. La resistencia es el último recurso del ego antes de perder el centro. La ley del desapego no te pide abandonar el mundo, te pide abandonar la mentira de que algo afuera va a completarte. Esa mentira sostiene toda la búsqueda compulsiva. Cuando cae, aparece el descanso. No te conviertes en alguien nuevo cuando te detienes. Dejas de sostener a quien nunca fuiste. Esa es la diferencia. El hermetismo no crea identidades espirituales, quita máscaras. Y las máscaras caen cuando ya no son alimentadas. El recuerdo del alma no llega como una visión espectacular, llega como una certeza simple, tan simple que el ego la desprecia. Pero es esa simplicidad la que sostiene todo. Lo complejo siempre fue distracción. Puedes seguir buscando después de este video. Nada te lo impide, pero sabe exactamente lo que estás haciendo. Aplazar el encuentro directo. La elección siempre es ahora. Y la pregunta que queda abierta, pulsando, sin respuesta intelectual, es esta. Si te atrevieras a dejar de buscar en este instante, ¿qué exactamente en ti dejaría de existir primero? Cuando dejas de buscar, ocurre algo esencial. El tiempo psicológico colapsa. El ego vive del tiempo. Necesita un antes y un después para existir. La búsqueda crea una línea continua en la que siempre estás en camino. Detenerse rompe esa línea. Y cuando se rompe, la identidad construida comienza a fallar. El hermetismo señala esto con claridad. La mente inferior opera en el tiempo, el nous no.
El nous reconoce de inmediato. Por eso el ego insiste en el movimiento. El movimiento mantiene vivo el tiempo. Fuiste condicionado a creer que detenerse es estancarse. Eso es una inversión total de la verdad. El estancamiento es repetir una búsqueda sin fin. Detenerse es salir del ciclo. El gnosticismo llama a esto despertar del sueño mecánico. El sueño no es inactividad. El sueño es repetición inconsciente. Repites preguntas, repites expectativas, repites frustraciones. Cuando te detienes, la repetición pierde fuerza. Algo nuevo aparece, no como contenido, sino como claridad. El ego intenta convencerte de que si te detienes, perderás dirección. Observa esa mentira. La dirección nunca vino de la búsqueda. La búsqueda solo te mantuvo ocupado. La dirección verdadera surge cuando el centro interno vuelve a operar. En el hermetismo, esto es vivir según el principio interior, no según estímulos externos. El ego teme eso porque pierde el papel de comandante. Cuando dejas de buscar, percibes algo incómodo. Siempre lo supiste. No intelectualmente, sino existencialmente. Esa percepción humilla al ego porque expone todo el teatro. Construyó una jornada para ocultar la simplicidad del punto de partida. El alma no necesita una jornada, necesita reconocimiento. Sientes el impulso de convertir esto en un método. No lo hagas. El método es la forma que tiene el ego de preservarse. La enseñanza aquí es negativa, en el sentido preciso: remover, cesar, interrumpir. La tradición gnóstica siempre fue clara en esto. La verdad no se añade. Lo falso se retira y lo falso se sostiene por la búsqueda constante. La mente pregunta: ¿entonces no debo buscar nada más? Esa pregunta ya es una huida. No se trata de decidir algo para el futuro, se trata de percibir el movimiento ahora. La búsqueda no es un concepto, es una tensión. Cuando ves la tensión, comienza a ceder, y cuando cede, el alma ocupa el espacio. El ego se sostiene en la idea de progreso espiritual, necesita sentirse mejor, más elevado, más avanzado. El hermetismo desmonta esto al afirmar que la caída fue olvido, no retraso. Por lo tanto, la salvación es recuerdo, no avance. Dejar de buscar es dejar de fingir que estás lejos. Empiezas a notar que el silencio no es vacío, está lleno de presencia. Esa presencia no comenta, no evalúa, no compara, simplemente es. Y ese ser es insoportable para el ego porque no puede ser controlado ni exhibido. Por eso intenta arrastrarte de vuelta al ruido. Cuando te detienes, el cuerpo reacciona antes que la mente. La respiración cambia, la mirada cambia, el ritmo interno desacelera. Esto no es técnica, es el efecto directo de retirar el ruido. El alma responde reorganizando todo el sistema, sin esfuerzo, sin comando. Esto es gnosis viva, no teoría. El error común es creer que esta respuesta del alma es frágil. No lo es. Lo frágil es el personaje que sostenías. La presencia es estable. El ego siempre vivió en colapso inminente. Por eso necesitaba distracción constante. El alma no necesita defenderse. ¿Notas cómo la búsqueda siempre prometió un después mejor? Esa promesa nunca se cumple porque existe para renovarse. El hermetismo llama a esto ilusión circular. Detenerse rompe el círculo, no lo mejora, lo termina. El ego intenta hacerte sentir culpa por detenerte. Dice que estás abandonando algo importante. Observa, ¿importante para quién? El alma no opera por obligación, opera por verdad. Y la verdad no exige esfuerzo continuo, exige lucidez. Cuando dejas de buscar, surge un tipo distinto de soledad. No es carencia, es ausencia de ruido. Esa soledad es el espacio donde la identidad real puede emerger sin interferencia. La mayoría huye de este punto, por eso pocos recuerdan. No necesitas sostener esta detención todo el tiempo. Basta con reconocerla una vez. Después de eso, la búsqueda nunca vuelve a ser inocente. Comienzas a ver el mecanismo en acción.
y ver es el comienzo del fin del dominio del ego. Nada de esto es abstracto, está ocurriendo mientras lees. La mente quiere acelerar, concluir, cerrar. No lo permitas, permanece en el punto abierto. El hermetismo nunca cierra puertas, expone el portal. Y la pregunta que permanece viva, sin respuesta conceptual, trabajando por dentro, es esta. Si el alma responde cuando te detienes, ¿qué gana exactamente el ego al mantenerte buscando sin parar? ¿Y qué perderías si te atrevieras a detenerte ahora? Cuando dejas de buscar, el primer impacto es darte cuenta de que no faltaba nada. Esa percepción es insoportable para el ego, porque vive de la idea de carencia. Se construyó entero alrededor del todavía no. Todavía no sé. Todavía no desperté. Todavía no llegué. Detenerse desmonta esa estructura. El hermetismo siempre fue directo en esto. La ignorancia no es ausencia de algo, es exceso de identificación con el movimiento de la mente. Cuando el movimiento cesa, la falsa falta se disuelve. La mente cree que buscar es señal de humildad espiritual. No lo es. Muchas veces es arrogancia disfrazada. La arrogancia de creer que el alma necesita ser conducida por la mente. En el hermetismo, el orden es inverso. La mente sirve cuando gobierna el principio interior. Cuando dejas de buscar, devuelves el gobierno a quien siempre lo tuvo. Esto no es rendición emocional, es alineación estructural. Sientes un vacío cuando la búsqueda cae porque el ego ocupaba todo el espacio. Ese vacío no es ausencia, es campo. Es el espacio donde la identidad real puede emerger sin interferencia. El gnosticismo siempre llamó a esto salir de la ilusión activa. La ilusión no es el mundo. Es el ruido interno que interpreta todo. Cuando el ruido cae, lo real se muestra simple, directo, sin espectáculo. El ego intenta transformar esta enseñanza en un concepto más para almacenar. Obsérvalo. Quiere decir, entendí para seguir vivo. Pero entender no es el punto. El punto es detenerse. Detenerse no es un concepto, es un hecho interno. Y cuando ese hecho ocurre, algo responde sin forma, sin frase, sin argumento. Esa respuesta es más sólida que cualquier certeza intelectual. Fuiste condicionado a creer que las respuestas llegan después del esfuerzo. El alma no responde al esfuerzo. Responde a la retirada del obstáculo. El obstáculo es la búsqueda compulsiva. El hermetismo no enseña esfuerzo espiritual continuo, enseña purificación, que es retirada. Retirada del exceso, de la agitación, de la falsa centralidad del pensamiento. Cuando dejas de buscar, el miedo aparece desnudo, sin justificación espiritual, sin narrativa elevada. Solo miedo a desaparecer como personaje. Ese miedo no es señal de error, es señal de precisión. El ego solo teme cuando está siendo visto, y ahora lo está. Por eso intenta acelerar, distraer, intelectualizar. La identidad del alma no necesita ser construida, necesita ser desvelada. La construcción es siempre obra del ego. El desvelamiento ocurre cuando no hay interferencia. El corpus hermeticum señala esto al hablar de la ascensión por el conocimiento de sí. Ese conocimiento no es aprender algo nuevo sobre uno mismo, es dejar de confundirse con lo que no es. ¿Percibes cómo la búsqueda siempre te colocó en una posición inferior? Siempre faltando algo, siempre detrás. Detenerse restaura la verticalidad interna. Dejas de verte como alguien incompleto en camino y comienzas a reconocerte como presencia consciente ahora. Eso lo cambia todo, no afuera, dentro. Y lo interno reorganiza lo externo como consecuencia. Al ego le gustan los caminos largos, porque garantizan supervivencia. Un camino sin fin es la mejor forma de nunca llegar. El hermetismo corta caminos, señala el centro, y el centro no exige desplazamiento, exige cesación. Por eso tampoco se aceptan. No hay mérito acumulable, no hay identidad que exhibir. Cuando te detienes percibes que siempre estuviste acompañado.
no por entidades, señales o símbolos, sino por la propia presencia consciente. Esa presencia nunca te abandonó, tú solo te distrajiste de ella. La búsqueda fue la distracción más sofisticada. Ahora esto empieza a hacerse obvio, y lo obvio es lo más difícil de aceptar. Intentas medir si esto funciona. Ese intento ya es el ego pidiendo prueba. El alma no se prueba, se reconoce. El reconocimiento no genera euforia, genera estabilidad, y la estabilidad parece aburrida para quien vivía de estímulo, pero es en ella donde la verdad se sostiene. El silencio que surge cuando te detienes no es un vacío mental total, es silencio de mando. Los pensamientos pueden pasar, pero no gobiernan. Ese es el punto exacto. No es eliminar la mente, es retirarla del trono. El hermetismo nunca predicó anulación, predicó el orden correcto. Sientes que algo en ti comienza a alinearse sin esfuerzo. Eso no es sugestión, es efecto natural. Cuando el ruido cesa, el sistema entra en coherencia. El alma responde organizando percepción, acción y sentido. No porque pediste, porque dejaste. El ego intenta convencerte de que esto es peligroso, de que puedes perderte. Observa la ironía. Lo que se pierde es lo que nunca fue real. El alma no se pierde en el silencio, se encuentra, y el encuentro no hace ruido. Por eso pasa desapercibido para quien busca espectáculo. Puedes volver a buscar después de esto. Pero algo cambió. La búsqueda nunca volverá a ser inocente. Sabrás que estás usando el movimiento para evitar el encuentro. Y esa lucidez comienza a debilitar el mecanismo. El alma responde más rápido cuando ves el juego. Y ahora la pregunta que permanece abierta, sin conclusión, sin cierre, trabajando por dentro como un ácido silencioso. Si toda respuesta surge cuando te detienes, ¿qué es exactamente en ti lo que insiste en seguir buscando? ¿Y qué sabe que perderá en el instante en que te detengas de una vez? Llegaste hasta aquí no porque buscaste, sino porque algo en ti comenzó a detenerse. Y cuando la búsqueda se debilita, la memoria del alma empieza a presionar desde dentro. El ego ya lo percibió. Por eso la incomodidad, por eso la resistencia. Nada de lo que se dijo exige creencia, técnica o promesa futura. Exige solo lucidez. Cuanto más buscas, más postergas. Cuanto más te detienes, más recuerdas. Thoth nunca habló a buscadores inquietos, habló a quienes estaban listos para cesar el movimiento interno y permitir que el nous retomara el centro. La pregunta no es si entendiste. La pregunta es si tendrás el coraje de no buscar después de esto. Si deseas profundizar, revisa los beneficios y hazte miembro.